¿sí? Entonces, ya explicado esos elementos, podemos decir que falta uno, la Edad Antigua, ¿cierto? La Edad Antigua, pues de alguna manera ya plantea la formación de lo que son las antiguas civilizaciones, ¿cierto? Que es el tema que vamos a ver precisamente en el segundo bimestre. La civilización mesopotámica, egipcia, india, china, que son las civilizaciones más antiguas, ¿sí? Entonces, la respuesta a esta pregunta, ya he explicado las opciones, estaba presente en el material de que yo les envié, el material de apoyo en la plataforma, y es el periodo paleolítico, ¿sí? Entonces ustedes me dirán, profe, pero ¿qué es la cultura, no? Porque pues cultura hablamos todo el tiempo. Entonces la cultura pues tiene que ver con conocimientos, tiene que ver con unas prácticas específicas, con unas ideas sobre sí mismo y sobre el otro, ¿cierto? Que nos permiten poder organizarnos y establecer unas reglas de convivencia, ¿sí? Unas reglas de organización social, más que de convivencia, unas reglas de organización social. Entonces una cultura pues tiene diferentes manifestaciones que se manifiestan en un lenguaje, se manifiestan en unos ritos, ¿cierto? Ritos de la muerte, ritos de entierro, ritos de ceremonias de casamiento, ¿sí? Se manifiesta en la música, ¿sí? En muchos aspectos se puede manifestar la cultura, pero de alguna manera el momento en que comienza a constituirse la cultura es lo que llamamos el periodo paleolítico. ¿Listo? Vamos a ver cuál es la siguiente pregunta. Los nómadas. ¿Qué son los nómadas? Esta pregunta realmente era muy fácil. Entonces nos plantea las siguientes opciones. Nómadas, personas que permanecen en un lugar durante un corto periodo de tiempo. B, personas que permanecen en un solo lugar de manera indefinida. Y C, personas que viven en constante movimiento, no tienen un lugar fijo para vivir. Y D, personas que durante el invierno se quedan en un lugar y ante la llegada del verano se trasladan a otro. Vamos a decir por qué no son las otras. A, personas que permanecen en un lugar durante un corto periodo de tiempo. No, realmente no es. Ya les voy a decir por qué. Personas que permanecen en un solo lugar de manera indefinida. Esta es la respuesta de la siguiente pregunta, como ustedes se pudieron dar cuenta. Personas que viven en constante movimiento y no tienen un lugar fijo para vivir. Esa es la definición de un nómada. ¿Qué es un nómada? Son poblaciones que no se quedan en un solo lugar, sino que van moviéndose de un lugar a otro. Eso tiene que ver precisamente con, por ejemplo, la provisión de recursos, ¿sí? Si yo no puedo dominar el fuego, si yo no puedo sembrar toda vida, pues necesito que mi población se mueva constantemente buscando recursos, buscando frutos, cazando, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, los nómadas son poblaciones que viven en constante movimiento. Y de personas que durante el invierno se quedan en un lugar y ante la llegada del verano se trasladan a otro. Estas son prácticas que algunas poblaciones primitivas tenían, sin embargo, pues no responde a la definición de nómada, ¿cierto? Que es el constante movimiento de un lugar a otro. La última opción, la pregunta número 9, que es, ¿los sedentarios son personas que permanecen en un lugar durante un corto periodo de tiempo? No. Personas que permanecen en un lugar de manera indefinida. Esta es la respuesta de qué es un sedentario, ¿sí? Sedentarios son aquellas poblaciones que deciden que ese lugar va a ser mi hogar y que ahí voy a hacer todas las cosas que yo, o que como población y organización queremos hacer, ¿cierto? ¿Qué permite o qué nos dice de avances tecnológicos para que una población sea sedentaria? ¿Sí? Pues el dominio de la agricultura, ¿cierto? Si yo puedo sembrar y cosechar cada periodo de tiempo, pues no necesito moverme de un lado a otro, ¿cierto? Entonces la agricultura de alguna manera selló la conformación de estas poblaciones sedentarias. ¿Listo? Por otro, son características de la edad de los metales. Muchachos, la edad de los metales de alguna manera hace parte de lo que llamamos todo este periodo de la prehistoria, ¿cierto? La edad de los metales, como su nombre lo dice, ya es una complejidad del uso de los elementos de la naturaleza, ¿sí? Ya no hablamos de la piedra, ya no hablamos del paleolítico, ya no hablamos del mesolítico ni del neolítico, sino del uso de ciertos metales, es decir, de ciertos minerales que hay en la tierra para poderles dar el uso, ¿sí? Para poderlos, por ejemplo, convertir en una espada o en una daga o en un elemento que nos pueda servir para vivir en naturaleza, ¿cierto? Entonces,
Yo a ustedes les había enviado un mapa conceptual en el cual estaban las características de los metales, ¿no? Entonces, decía vida sedentaria, ¿cierto? Grandes poblados, especialización del trabajo y todas las anteriores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles creen ustedes que fue la respuesta correcta? La respuesta correcta es la D, es decir, todas las anteriores. En la edad de los metales, evidentemente, ya hay un dominio sobre la agricultura, de lo que estamos hablando ahorita. Ya hay un dominio sobre esa agricultura y, por tanto, ya se puede establecer una población en un solo lugar, ¿cierto? Grandes poblados. Si yo puedo mantener a mi familia y poder sembrar en grandes extensiones de tierra, por ejemplo, papa o otro tipo de elementos, de alimentos, pues la población va a crecer, ¿cierto? Especialización del trabajo. Esto es muy importante. En las sociedades nómadas, el principal objetivo de las sociedades nómadas, ¿cuál era? Conseguir alimento, ¿cierto? Entonces, toda la población tenía como objetivo cazar animales y sobrevivir o recolectar frutos, ¿sí? Cuando ya no es una preocupación tan grande el hecho de tener alimentos, porque ya sabemos cómo sembrarlos, ¿sí? Y bueno, también seguimos consumiendo carne, pero no va a faltar la comida, ¿sí? Entonces comienza a ver esto de la especialización del trabajo. ¿Qué quiere decir la especialización del trabajo? Que comienzan a darse unos roles o a surgir unos roles dentro de esas poblaciones. Entonces comienza a ver alguien que es el jefe o el cacique, ¿cierto? Comienza a ver alguien o algunas personas que se dedican exclusivamente a cazar, otras que se dedican exclusivamente a sembrar, otras que se dedican exclusivamente a cuidar los infantes, ¿cierto? Otras que se dedican exclusivamente a cocinar o cocer los alimentos, ¿sí? Entonces esta especialización del trabajo también da una complejidad del uso de los materiales que tenemos de la naturaleza, ¿cierto? Entonces por eso se separa tanto de la edad de piedra, porque ya comienza a haber esa especialización del trabajo. Bueno, eso ha sido todo, esa fue la evaluación que presentamos a nivel bimestral. Traté de que fuera de manera cronológica, comenzar a hablar desde el origen del universo hasta el surgimiento de estos homínidos, hasta llegar a la edad de los metales, ¿sí? ¿Por qué quería hacer esto? Porque estos temas de alguna manera conectan directamente con el surgimiento de las primeras civilizaciones, de las grandes civilizaciones, que ya les mencioné ahorita: Mesopotamia, Egipto, India y China, ¿cierto? Entonces, ya resuelto la evaluación y explicado por qué es una opción y por qué no es la otra, vamos a establecer los criterios bajo los cuales vamos a trabajar en la educación virtual, ¿no? Y por eso decidí hacer un video, más no hacer una clase en vivo, de tal manera que este video pueda ser visto cuantas veces sea necesario y pues de alguna manera no haya la excusa de que simplemente no lo vi o de que simplemente no estaba conectado. ¿Listo? ¿Cuáles son las reglas al menos desde las ciencias sociales y de Cátedra Afrocolombiana? Pues primero vamos a hacer grabaciones, voy a hacer grabaciones de este estilo también, pero también van a haber sesiones sincrónicas, es decir, en vivo. Esos van a ser como uno de los criterios que vamos a tener. Vamos a resolver algunas guías de acuerdo a los temas que vamos viendo, y las sesiones en vivo pues se van a enfocar más en eso, en responder las preguntas que yo les planteé de acuerdo a los temas que vamos viendo, en plantear las preguntas que tenemos y en que sean respondidas ahí mismo. ¿Listo? Las sesiones o las grabaciones van a enfocarse más que todo en la explicación temática. De esa manera ustedes pueden acceder cuantas veces quieran a este material, a este video, y pues pueden ir anotando en sus cuadernos, ¿cierto? Y pueden ir repasando la información. ¿Listo? Espero no se me haya quedado nada por fuera y pues nos estaremos viendo la próxima semana para comenzar en forma ya los procesos de educación virtual. Muchas gracias por su atención y que tengan todos una feliz tarde.